decir que es free como libre, no free como gratuito. En castellano es más claro, porque hay dos palabras distintas. Entonces, si un programa no es libre, si no respeta tu libertad, lo llamamos software privativo. Privativo, porque priva de la libertad a sus usuarios y los mantiene divididos e impotentes. Divididos porque son prohibidos de compartirlo con los demás e impotentes porque no tienen acceso al código fuente del programa, por lo tanto no pueden cambiarlo, ni siquiera pueden averiguar independientemente lo que realmente hace. Y estos programas frecuentemente tienen funcionalidades malévolas. Pero, y mantener a la gente dividida e impotente, ¿qué quiere decir? Es un sistema colonial. La colonización digital. Los poderes colonizadores no son países, sino empresas, a veces más grandes que muchos países, y colonizan a la gente en todas partes del mundo, a la gente que lo permite. Pero lo que he dicho es muy abstracto. Necesito decir más específicamente qué es esta libertad. Y realmente hay 4 libertades esenciales que cada usuario debe tener. Entonces, un programa es software libre si viene con las 4 libertades esenciales. La libertad 0 es la libertad de ejecutar el programa como quieras. La libertad 1 es la libertad de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para que el programa haga lo que quieras. La libertad 2 es la libertad de ayudar a los demás. Es la libertad de redistribuir copias exactas del programa cuando quieras. Y la libertad 3 es la libertad de contribuir a tu comunidad. Es la libertad de distribuir copias de tus versiones modificadas cuando quieras. Si el programa lleva estas 4 libertades, es software libre porque su sistema social de distribución y de uso es un sistema ético que respeta la libertad y la solidaridad social. Pero si una de estas libertades falta, el programa es software privativo porque impone un sistema social no ético a los usuarios. Es decir, ese programa privativo es una trampa. Si tiene funcionalidades atractivas, son el cebo de la trampa. Atraen a gente a ceder su libertad, haciéndose usuarios del programa. No se debe. Entonces, este asunto no es un asunto técnico, no es un asunto de cómo funciona el código del programa, sino un asunto ético, social y político. El mismo código podría ser publicado como software libre o como software privativo. Y a veces el mismo código se publica de ambas maneras paralelamente. Desarrollar un programa libre es una contribución a la sociedad. Más o menos contribución según los detalles. Pero desarrollar un programa privativo es construir una trampa para atraer a la gente a ceder su libertad. Es mejor no hacer nada que desarrollar un programa privativo. Si no haces nada, no haces daño. Si desarrollas un programa privativo, haces daño al mundo. Entonces, el objetivo del movimiento de software libre es que todos los programas sean libres para que todos los usuarios sean libres. Pero, ¿por qué son estas 4 libertades las esenciales? ¿Por qué definir el software libre así? Cada libertad tiene su razón.
La libertad 2, la libertad de ayudar a los demás, la libertad de redistribuir copias exactas cuando quieras, es esencial por motivos fundamentales éticos para poder vivir una vida ética de buen miembro de tu comunidad. Si usas un programa sin libertad 2, estás en peligro de caer en un dilema moral. En cualquier momento, cuando tu amigo te pida una copia del programa, en aquel momento tendrías que elegir entre dos males. Un mal es darle una copia y romper la licencia del programa. Otro mal es rehusarle una copia y cumplir con la licencia del programa. Si estás en el dilema, deberías elegir el menor mal, que es darle una copia y romper la licencia del programa. ¿Por qué es este el menor mal? Porque si no puedes evitar de hacer mal a alguien, mejor hacerlo o menos mal hacerlo a alguien que lo merece porque ha actuado mal. Podemos suponer que tu amigo es un buen amigo, un buen miembro de tu comunidad y normalmente merece tu cooperación. Por contraste, el desarrollador del programa privativo habrá atacado deliberadamente la solidaridad social de tu comunidad. Si es inevitable hacer mal a uno u otro, hazlo al desarrollador. Pero ser el menor mal no implica que sea bueno. Nunca es bueno hacer un acuerdo y romperlo, ni siquiera en casos como este, en los cuales el acuerdo es malévolo y cumplir con él es peor que romperlo. Todavía romperlo no es bueno. Y si le das una copia, ¿qué tendrá? Tendrá una copia no autorizada de un programa privativo, algo bastante malévola, casi tan malévola como una copia autorizada. Entonces, al comprender completamente este dilema, ¿qué realmente debes hacer? Debes evitar el dilema. ¿Pero cómo? Conozco dos maneras. Una es no tener amigos. Es la manera implícitamente sugerida por los desarrolladores de software privativo. La otra manera es rechazar el software privativo, específicamente el software sin libertad 2. Esta es mi manera de evitar el dilema. Si alguien me ofrece un programa bajo la condición de no compartirlo con ustedes, le digo que mi conciencia no me permite aceptar sus condiciones y por lo tanto no voy a usar su programa. No acepto el acuerdo que me propone, porque este acuerdo es un acuerdo de traición. Debes también rechazar esos programas sin libertad 2. Y también debemos rechazar los términos de propaganda que los desarrolladores del privativo emplean para satanizar la práctica de ayudar a los demás. Términos como pirata. ¿Qué quiere decir cuando dicen que los que comparten son piratas? Quieren hacernos suponer, sin dudar, sin juzgar, que ayudar a tu prójimo es el equivalente moral de atacar barcos. Y al plan moral nada podría ser más falso, porque atacar barcos es muy malo. Pero ayudar a tu prójimo es correcto. Por lo tanto, no lo llamemos pirata. Cuando me preguntan qué pienso de la piratería, digo que atacar barcos es muy malo. Y cuando me preguntan qué pienso de la piratería informática o musical, digo que según he leído yo, los piratas cuando atacan no usan computadoras ni tocan muy mal
y muy fuerte los instrumentos de música, sino que usan armas. Entonces, su piratería no es ni informática ni música. Es decir, rehusó de caer en su trampa de emplear su término con su significado de propaganda. Es la razón para la libertad 2, la libertad de ayudar a los demás. Esencial por motivos fundamentales. Es la libertad de redistribuir copias exactas cuando quieras. La libertad 0, la libertad de ejecutar el programa como quieras, es esencial por otro motivo. Es para tener el control de tu informática. Si usas un programa sin libertad 0, es decir, que la licencia del programa restringe lo que haces con tu copia. Hay programas primitivos cuyas licencias restringen el uso de las copias autorizadas. Por ejemplo, un programa para gestionar sitios web prohíbe con su licencia su uso para publicar cualquier cosa que critique al desarrollador. En este caso, el software privativo te privaría explícitamente de tu libertad de expresión. Obviamente, si no puedes usar tu copia como quieras, no tienes el control de tu informática, la libertad 0 es esencial. Pero no basta, porque es la libertad de hacer o no hacer lo que el código del programa permita. Es decir, que el desarrollador sigue imponiéndote sus decisiones, ya no por la licencia, sino por el código mismo. Entonces, para tener el control de tu informática, necesitas también la libertad 1, la libertad de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para que haga lo que quieras. Así decides tú y no el desarrollador para ti. Si usas un programa sin libertad 1, ni siquiera puedes comprobar lo que realmente hace. Estos programas frecuentemente tienen funcionalidades malévolas, implementadas no para servir al usuario, sino para vigilar al usuario, restringir al usuario, incluso hasta puertas traseras para atacar al usuario. Y no solo en programas oscuros, casi desconocidos de pequeñas empresas. Un ejemplo de un programa privativo en el cual hemos descubierto todos los 3 tipos que he citado de funcionalidades malévolas, que quizás conoces de nombre, se llama Microsoft Windows. Se han descubierto funcionalidades de vigilar al usuario que envían información sobre el uso que hace. Se ven las funcionalidades de restricción, es decir, las esposas digitales, que restringen el uso por el usuario de sus propios archivos en su propia máquina. Pero no se ven las puertas traseras, pero hemos descubierto 2 puertas traseras en Windows. Una con la cual Microsoft tiene el poder de imponer cualquier cambio de software cuando quiera, sin pedir permiso al dueño teórico de la máquina. Digo dueño teórico porque prácticamente al tener Windows ejecutando en la máquina, Microsoft se ha apoderado totalmente de la máquina. Realmente Microsoft es el dueño efectivo. Y la otra puerta trasera Microsoft escribió para la policía. Y la policía con esa puerta trasera puede entrar en la máquina. Y la policía de varios países puede entrar en la máquina. Y no solo la policía, sino también los espías de estos países, supongo. Y no solo ellos, porque he leído hace meses que
el programa para usar esa puerta trasera se había filtrado a la red y estaba distribuyéndose. Y ahora los que no tienen ninguna autorización oficial también pueden conseguir este programa, y si están dispuestos a cometer otros delitos, pueden cometer este delito también de usar el programa para entrar en las máquinas. Hace falta notar que la seguridad de Windows no solo es mala, es cero seguridad hacia Microsoft y quizás a otros. Pero este ejemplo no es el único. Varios productos de Apple, como el iGrown y el iBed, soy malo, iBed, que acaba de mostrarse, llevan una restricción enorme. Apple puede controlar qué programas se instalen en la máquina. Es decir, que el usuario no tiene ni siquiera la pequeña libertad de instalar los programas que quiera. Y también tienen puertas traseras con la cual Apple puede imponer cambios de software. Y hay otro ejemplo, el Kindle de Amazon. Es un reproductor de libros electrónicos. ¿Y qué quiere decir un libro electrónico? Es un método para quitarles a los lectores las libertades tradicionales de los lectores. La libertad de prestar un libro a tu amigo o de pedir prestado el libro a la biblioteca pública. La libertad de vender el libro a una tienda de segunda mano. La libertad de comprar el libro anónimamente pagando en efectivo. Y la libertad, hasta la libertad de guardar tu copia cuanto tiempo quieras y leerla cuantas veces quieras. Quieren quitarnos con los libros electrónicos, porque los reproductores llevan esposas digitales, gestión digital de reflexiones o DRM. El Kindle hace vigilancia, porque para comprar un libro moderno solo se puede desde Amazon, y Amazon exige que el usuario se identifique. Es imposible comprar libros desde Amazon anónimamente. Y de esta manera Amazon tiene la lista de todos los libros que cada uno ha comprado. Esta lista no debe existir en ninguna parte. No hay nadie al cual podríamos confiar la mantenencia de esta lista tan cómoda para el gran hermano. Pero para quitarnos la libertad de prestar, regalar y vender libros, hay las esposas digitales en el dispositivo. Y hay una puerta trasera. Supimos de la puerta trasera cuando Amazon la usó espectacularmente hace unos meses para ordenar remotamente borrar todas las copias de un libro. Las copias autorizadas que los usuarios habían comprado desde Amazon. Borró usando esta puerta trasera. Y el libro fue 1984. El libro que nos dio la expresión El Gran Hermano. La
elección ideal para demostrar la naturaleza orwelliana de este producto. Kindle quiere decir incendiar. Según parece, el motivo de este producto es incendiar nuestros libros. No digo que todos los programas sin Libertad 1 tienen funcionalidades malévolas, porque no sé. Entonces, porque hay miles y sin la Libertad 1 no podemos comprobar, no podemos investigar nada. Entonces, en unos casos sabemos de unas funcionalidades malévolas. En los demás casos no sabemos nada. Supongo que algunos programas tienen funcionalidades malévolas y otros no, pero no podemos identificar ninguno. Pero sin identificarlos, puedo comentar algo al respecto de todos. Sus desarrolladores son humanos, por lo tanto cometen errores. El código de estos programas móviles tiene errores y el usuario de un programa sin Libertad 1 es igualmente impotente frente a un error accidental como frente a una funcionalidad deliberada malévola. Si usas un programa sin Libertad 1, estás prisionero del software que usas. Nosotros, los desarrolladores de software libre, también somos humanos, también cometemos errores. El código libre de nuestros programas también tiene errores, pero si encuentras un error en nuestro código o cualquier cosa en el código que no te guste, estás libre de corregirlo, porque no te hemos hecho prisioneros nuestros. Entonces, no podemos ser perfectos, sí podemos respetar tu libertad. Y la Libertad 1 es esencial. Pero no basta, porque es la libertad de estudiar y cambiar personalmente el código fuente del programa. No basta porque hay millones de usuarios que no saben programar, no son capaces de ejercer directamente esta libertad. Pero tampoco para programadores como yo basta esta libertad, porque somos muy ocupados haciendo otras cosas. Y hay tanto software en el mundo, hay tanto software libre ya en el mundo, que ningún usuario es capaz de estudiar personalmente todo el código fuente de los programas que usa, ni de escribir personalmente todos los cambios que desea. Es demasiado trabajo para una sola persona. Por lo tanto, la única manera de tener completamente el control de nuestra informática es hacerlo juntos, colaborando. Y para eso necesitamos la Libertad 3, la libertad de contribuir a tu comunidad, la libertad de distribuir copias de tus versiones cambiadas cuando quieras. Esta libertad nos permite colaborar. Si algunos han desarrollado un programa libre y lo usamos porque nos gusta, pero deseamos mejoras, alguien quien quiera puede comenzar con esta versión y escribir unas mejoras y publicar su versión cambiada. Luego otro puede comenzar con esta versión, implementar más y publicar su versión cambiada. Y luego otros pueden comenzar con esta, implementar el resto y publicar su versión cambiada, con todas las mejoras que habían deseado. Y luego les agradeceremos de haberlo implementado y usaremos todos esta versión. Con la Libertad 3 basta escribir una mejora una vez para el uso de todo el mundo. Sin la Libertad 3, cada uno tendría que escribirlo para su propio uso. Entonces la Libertad 3 también es esencial. Y las 4 libertades juntas nos proporcionan la democracia.
Un programa libre se desarrolla democráticamente bajo el control de sus usuarios, porque cada usuario es libre de participar cuando quiera en la decisión social del futuro del programa, que no es sino la suma de todas las decisiones de los usuarios de qué hacer con el programa. Por contraste, el programa privativo se desarrolla bajo la dictadura de su desarrollador y funciona como su instrumento para someter a los usuarios, a quienes luego puede mandar, explotar y abusar. Entonces el programa privativo es un yugo. Por lo tanto, como una sociedad tenemos una elección. A un lado tenemos la libertad individual, la solidaridad social y la democracia. Al otro lado, la dictadura. La sociedad debe elegir el software libre y rechazar el software privativo. Y la meta del movimiento de software libre es la liberación del ciberespacio y de todos sus habitantes. Llegué a estas ideas, aunque no en su forma actual, no tan clara como acabo de presentarlas hoy. En el año 83, deseaba poder vivir en libertad usando computadores, lo que era imposible. Era imposible porque hay un ruido curioso que viene del sistema de audio. Quizás como función de la posición del micrófono. ¿Funciona mejor aquí? Bueno. Qué curioso ruido. Bueno, continúo. De todos modos, ¿está funcionando? Sí, funciona algo mejor. Usar computadoras en libertad era imposible porque la computadora no puede funcionar sin sistema operativo, una colección de muchos programas para hacer las cosas usuales y las cosas básicas. Y todos los sistemas operativos para las computadoras modernas de la época eran privativos. Entonces, era imposible comprar una computadora nueva y usarla en libertad. ¿Cómo podría cambiar eso? Era una sola persona, muy pocos, sin mucha fama, fuera de los usuarios del editor Emacs. Y muy pocos estaban de acuerdo conmigo. Por lo tanto, no pensaba poder cambiar esta injusticia con un movimiento político clásico, haciendo protestas y escribiendo cartas y reuniéndose con los políticos. Y no sabía hacerlo de todos modos, no tenía ninguna experiencia política, era desarrollador de sistemas operativos. Pero era desarrollador de sistemas operativos, entonces podría corregir esta injusticia con un trabajo técnico en mi propio campo. Solo tendría que escribir otro sistema operativo y luego, siendo el autor, podría legalmente hacerlo software libre y luego todo el mundo podría usar sus computadoras en libertad con mi sistema. Es decir, había descubierto una manera de corregir una injusticia con un trabajo técnico en mi propio campo.
estaba consciente de esta injusticia que la mayoría no reconocía como injusticia. Tenía la capacidad de intentar corregirlo y parecía que nadie lo haría de no ser yo. Es decir, había sido elegido por las circunstancias para hacer este trabajo. Fue mi deber. Es como si ves a alguien ahogándose y sabes nadar y no hay nadie más y que no sea Bush. Tienes el deber moral de rescatarlo. Pero quizás he dicho algo demasiado fuerte. Quizás hay otros de los cuales no debería afirmar el deber moral de rescatarlos, como la gestión de la SGAE. Pero no necesito resolver esas preguntas porque no sé nadar. Pero en este caso real, el trabajo que hacer no era nadar, sino escribir mucho software, y eso sí sabía hacer. Por lo tanto, decidí desarrollar un sistema operativo libre o morirme intentando. De vejez, es de suponer, porque en la época el movimiento de software libre que estaba lanzando no tenía enemigos activos. Muchos no estaban de acuerdo, pero solo se reían un minuto y no nos prestaban más atención, porque sabían que desarrollar un sistema operativo es un gran trabajo y pensaban que nunca lo acabaríamos. Entonces no haría falta obstaculizarnos. Y tampoco yo sabía si algún día tendríamos un sistema operativo totalmente libre, pero sabía que sin un sistema operativo totalmente libre nunca podríamos tener libertad usando nuestras computadoras. Es decir, que no intentar no era una opción. Pero sin oposición activa, el obstáculo no fue oposición, sino un montón de programas, cientos de programas, o por lo menos, que desarrollar para tener todo un sistema. Un trabajo grande, por lo tanto decidí reclutar a otros para participar en el desarrollo para acabarlo más pronto. También decidí seguir el diseño básico de Unix, un sistema operativo portable capaz de funcionar en varios tipos diferentes de computadoras. Quería también desarrollar un sistema portable capaz de funcionar en las computadoras del futuro y no solo en un tipo de computadora actual de la época. Y luego decidí hacerlo compatible con Unix, es decir, con los mismos comandos, para que los muchos usuarios de Unix no tuvieran que aprender mucho de nuevo para migrar a este sistema. Y luego le puse como nombre una broma. Su nombre es GNU o GNU y se escribe GNU. Y es una broma porque es un acrónimo recursivo. GNU quiere decir GNU no es Unix, o en inglés, GNU's not Unix, GNU, GNU. Pero ¿por qué es una broma? Porque es un acrónimo recursivo, por cierto, pero es mejor que eso, porque GNU es la palabra más cargada de humor del idioma inglés, porque se usa en muchísimos juegos de palabras, porque según el diccionario, la G es muda y la palabra se pronuncia new como nuevo. Por lo tanto, cada vez que quieres escribir new como nuevo, puedes
escribirlo GNU y es un juego de palabras. Quizás no muy bueno, pero hay muchos. Por lo tanto, dar la oportunidad de usarlo como nombre de un proyecto de programación por motivos específicos, no pude resistir. Pero cuando es el nombre de nuestro sistema, por favor, no sigas el diccionario. Si lo pronuncias new, como nuevo, puedes confundir a la gente. Si dices the new system, puedes confundir a la gente porque hemos trabajado 26 años en su desarrollo y lo usamos una versión del sistema desde hace 18 años. Ya no es nuevo. Pero sigue siendo GNU. Pero en castellano es aceptable también pronunciarlo como news, como si comenzara por ñ, lo que es el nombre del mismo animal. Pero la pronunciación que hay que evitar es pronunciarlo como Linux. Pero ¿cómo comenzó un error tan grande y tan obvio? ¿Por qué es que millones de personas usan nuestro sistema GNU y piensan que es Linux? ¿Cómo sucedió? Fue un error de algunos que se difundía más rápidamente que su corrección. Durante los años 80, nuestro trabajo en el proyecto GNU, es decir, el proyecto de desarrollar el sistema GNU, fue implementar o conseguir todos los cientos de componentes necesarios para tener todo el sistema operativo. En el año 90 teníamos casi todo, pero un componente esencial e importante faltaba. Fue el kernel, el componente que suministra los recursos de la máquina a todos los demás programas que ejecutan. En el año 90, la Fundación de Software Libre empleó a alguien para escribir nuestro kernel. Elegí yo su diseño general. Y quizás es parcialmente mi culpa que hasta hoy este componente no funciona muy bien y no recomiendo su uso. Es una lástima, pero no fue un desastre, porque en el año 91, un estudiante finlandés, el señor Torvalds, desarrolló su propio kernel usando el diseño usual monolítico, un solo programa para hacer todo el trabajo del kernel. Y lo hizo funcionar al nivel mínimo dentro de un año. Este kernel se llamaba Linux y al comienzo no era libre porque su licencia inicial prohibía la distribución comercial. Es decir, que una clase de usuarios, los negocios, no tenían las libertades 2 ni 3. Usando este programa, y si hay usuarios que no pueden tener estas libertades, no es libre. Pero en 92, Torvalds cambió la licencia de Linux y la publicó como software libre bajo la licencia pública general de GNU, que era una entre las varias licencias de software libre. Esta licencia que he escrito yo para usarla en los componentes que desarrollamos para el sistema GNU. Pero la escribí de manera que otros puedan también fácilmente publicar sus programas con la misma licencia. Y es lo que Torvalds hizo en 92. Pero ¿qué quiere decir una licencia de software libre? ¿Por qué necesita un programa libre una licencia? Porque según la ley actual del derecho de autor, cualquier programa
lleva automáticamente un derecho de autor solo porque es una obra escrita. Y este derecho de autor, por defecto, prohíbe cambiarlo, copiarlo, distribuirlo en varios países, hasta prohíbe ejecutarlo sin autorización. Entonces, ¿cómo puede ser libre este programa? Solo por una declaración formal de los tenedores del derecho de autor del código, otorgando las 4 libertades a quien quiera que tenga una copia. Y esta declaración se llama una licencia de software libre. Es decir, se califica de una licencia de software libre si otorga correctamente, adecuadamente las 4 libertades. Entonces, hay muchas posibles licencias de software libre. Algunos piensan que ser libre es ser bajo la GPL de GNU, pero nunca fue verdad. Siempre había otras licencias de software libre también. Pero la mayoría de software libre usa la GPL de GNU. ¿Por qué? Realmente no sé por qué, porque otros desarrolladores han decidido usarla. Pero lo que es diferente en esta licencia es que es una licencia del izquierdo de autor. En inglés, copyleft. Pero, ¿qué es el izquierdo de autor? Una licencia libre necesita otorgar las libertades 2 y 3 de distribuir copias con o sin cambios. Pero, ¿distribuir cómo? Muchas licencias libres permiten demasiado, hasta permiten que el intermediario que ha recibido una copia distribuya otras copias como software privativo. Y así cuando recibas tu copia, lo recibes sin libertad. Esto para un movimiento para la libertad del usuario habría sido fracaso. No habría sido un éxito que millones usaran mi código pero sin libertad. Entonces busqué una manera de escribir la licencia para asegurar que todos reciban las 4 libertades con sus copias. Y el método que inventé es el izquierdo de autor. Funciona así. La licencia dice: sí, puedes redistribuir copias exactas, puedes distribuir copias de versiones modificadas, pero cada copia que distribuyes tienes que distribuir con la misma licencia y con código fuente, y es decir, respetando la libertad del próximo usuario, como hemos respetado tu libertad. De esta manera, el intermediario, cuando te da una copia del programa, tiene que dártelo con las 4 libertades como software libre. Entonces, hay licencias libres sin izquierdo de autor y hay licencias libres con izquierdo de autor. Todas respetan la libertad. Las del izquierdo de autor van más allá y defienden explícitamente la libertad de todos. Entonces, cuando Linux salió de nuevo bajo la GPL de GNU, fue libre. Y la combinación del sistema casi completo GNU y el kernel Linux fue un sistema completo y libre. El primer sistema operativo libre para las computadoras desde el año 80 o quizás antes. Por la primera vez fue posible comprar una PC nueva
y usarla en libertad. Por lo tanto, la liberación de Linux bajo la GPL fue una contribución importante a la comunidad de software libre. Pero los que combinaron todos los componentes del sistema GNU con Linux, otro componente, enfocaban tanto este componente que se engañaron a pensar que es todo un sistema Linux. Y comenzaron a hablar así de este sistema. Y otros imitaban ese nombre. Y es así que millones usan una versión del sistema GNU y no lo reconocen. Se toman por usuarios de Linux y piensan que el señor Torvalds había comenzado todo, que no es bonito, no es justo hacia nosotros. Entonces, por favor, llama a la combinación GNU con Linux. Por favor, danos crédito igual. Hemos comenzado el desarrollo de todo, hemos hecho la fracción mayor de todo el trabajo, merecemos crédito igual, pienso. Pero es verdad que el asunto del crédito no es el asunto ético el más importante de la vida. Y si solo fuera el asunto del crédito, no merecería tanta atención. Pero hay otra cosa mucho más importante en juego en tu elección de nombres. Tu libertad está en juego. Indirectamente, por cierto, porque directamente la elección de nombres no cambia nada. Si llamas a rosa una cebolla, olería igualmente dulce, pero podrías confundir a los cocineros. Es decir, que tu elección de nombres determina el mensaje que transmites a los demás. Y con tu mensaje tienes influencia a su pensamiento y luego a sus actos. Si llamas el sistema Linux, dices que Torvalds había comenzado todo. Si llamas el sistema GNU con Linux, mencionas también nuestro proyecto. Pero, ¿por qué es importante? Porque desde hace 26 años el nombre GNU ha sido asociado con nuestras ideas de libertad, que acabo de presentarles hoy. Pero el nombre de Linux nunca, porque el nombre Linux ha sido asociado con las ideas del señor Torvalds. ¿Y cuáles son sus ideas? Nunca estuvo de acuerdo con el movimiento de software libre. No valora la libertad del usuario. No piensa que mereces libertad. No piensa que él merece libertad. No valora su propia libertad. Dice que usaría de buena gana un programa privativo al ser cómodo. Es decir, está dispuesto a ceder su propia libertad por la comodidad de corto plazo. Y tiene derecho a sus opiniones. Pero no es bueno que nuestro gran trabajo que hemos hecho para tu libertad le sea atribuido y sirva como su plataforma para denunciar nuestras ideas de la libertad. Y es peligroso para ustedes, porque cuando otros piensan que el sistema viene de él, que él había comenzado todo, tienden a seguir sin dudar sus valores, los valores prácticos de la ingeniería, y no valorar su propia libertad. Y luego no estarán con nosotros luchando por la libertad de todos. Y seremos menos y con menos probabilidad de vencer. Porque ya hace falta luchar.
Nuestro futuro depende sobre todo de nuestros valores. Ya no basta solo escribir programas libres y distribuirlos a los demás. Sí, hace falta, pero no basta, porque ya tenemos enemigos, empresas ricas y con mucho poder. Ya tenemos que luchar contra intentos de imponernos leyes prohibiendo programas libres. Ya no basta solo escribir software y respetar la libertad de los demás. Tenemos que organizar para luchar, para proteger los derechos humanos, en este campo como en otros, porque la libertad está frecuentemente amenazada. Y para mantenerla tenemos que defenderla. Esto se ve en muchos campos de la vida. Mira el daño que Bush ha hecho a los derechos humanos mundialmente. Daño que Obama realmente no quiere corregir. Pero en otros aspectos de la vida, el debate sobre los derechos humanos ha durado siglos. Bastante tiempo para llegar a conclusiones acerca de los derechos humanos que todos merecemos y difundirlas mundialmente. No basta para asegurar que siempre ganemos, que siempre logremos defenderlos, pero proporciona una base para intentarlo. Pero la informática es un aspecto nuevo de la vida. El uso de la informática por la mayoría de los ciudadanos, ni siquiera en los países más avanzados, ha durado 20 años. Y en la mayoría de los países, mucho menos o todavía no. Entonces, es muy nuevo. No hemos tenido tiempo para un debate sobre la cuestión de qué derechos humanos mereces en tu uso de un programa. Ni siquiera si hubiéramos tenido un debate, pero nunca hubo el debate, porque casi todo el mundo que usa computadoras ha comenzado con software privativo en un entorno de otros usuarios de software privativo y daban por supuesto que el software privativo es normal, es legítimo, es aceptable. Es decir, dejaban a los desarrolladores de software privativo dictar la respuesta a esta cuestión. ¿Qué derechos humanos mereces en tu uso de un programa? Y dictaron casi ninguno. Podemos controlar todo. La respuesta la más cómoda para ellos. ¿Y quién no está de acuerdo? ¿Quién dice que sí hay derechos humanos que mereces en tu uso de un programa?